Fin de semana muy movido políticamente, casi todo, yo diría que la atención de todo Sudamérica y de gran parte del mundo se centró en la posesión de Milei. Todos queríamos escuchar el discurso inauguratorio de su gestión. Cosas desagradables como la señora Fernández de Kirchner con las manos en los bolsillos y moviéndose de un lado a otro cuando bamboleándose cuando él hacía el solemne juramento, cosas que son desagradables de verdad. Y, y por último, el dedo debe saber bien para qué se usa. Debe saber bien para qué se usa la señora. En fin, más allá de eso, en el Parlamento no hubo cosas desagradables. Milei muy hábil, la gente que lo rodea muy hábil, dijo el escenario del discurso de la calle no es el hemiciclo, así que los hizo pasar unos calorones, como dijo un cordobés, los hizo pasar unos calores impresionantes porque los tiró, los puso a los presidentes y otros dignatarios importantes como el rey de España, los sentó al solazo, no le puso ni una sombrilla y bueno, comenzó su discurso que lo vamos a tocar íntegro porque, porque es importante y porque parece, todavía no sabemos si esto va a seguir así, pero yo diría que parece que se inicia una nueva era política en Argentina y probablemente pudiera ser imitada en Sudamérica. En lo personal no me gustó la presencia de Bolsonaro y no me gusta la presencia de Bolsonaro porque fue mal presidente de Brasil. Hay quienes dicen que es muy bueno. No, fue mal presidente de Brasil. Si hubiera sido muy bueno, repetía. Y si no repitió es porque no fue bueno. Esperemos que Milei sea lo que la gente necesitaba. Primera vez en no sé cuántos años que no llegan, que toda la gente que estaba en la calle no lo llevaron en micro, fue por su cuenta. Hubo un botellazo, puedes ponerlo si querés, hubo un botellazo que le tiraron a Milei que por suerte no le impactó, se detectó quién es la persona, seguramente hoy lo están buscando, dale. Ahí está la botella, ¿qué pasa? Y parece que él ni cuenta que se da. Nadie se da cuenta porque no hay nadie, fíjense que no hay nadie que la mire la botella llegar. Y le pasó muy cerca. Milei se agacha para seguramente ver la caída, pero ahí miren, ya se lo ubicó. Ya se lo ubicó y seguramente irá detenido. Ahí está, pasó bien detrás de él, pero igual es muy complicado. La nota es del periódico Clarín. Pero vamos con lo vas a poner desde el comienzo para que aprendan los genios de aquí. ¿Cómo hacer un discurso sin nombrar a tanta gente y saludándolos a todos? Dale. Señores ministros de la Corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina,
una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Esta parte del discurso, uno tiene que destacar lo siguiente. Dice, sin ningún tipo de anestesia, lo que todos debieran decir cuando reciben el gobierno. Porque no se queja, denuncia, señores, hemos recibido el gobierno así y lo vamos a hacer así. No hay la queja, no hay tampoco la política del buenismo. No, ya se están yendo, es una nueva era. Yo lo escucho en el caso nuestro, el Estado ya cumplió, o el Estado ya cumplió. ¿Y por qué mierda estamos como estamos si el Estado cumplió? Pero no quiero adelantarme. Lo que él dice es una revisión histórica de un país que llegó a ser primera potencia mundial o estuvo entre las 5 principales potencias mundiales y que tuvo gente, él nombra a Ítalo Argentino Roca, creo que es Ítalo Argentino Roca, a mí me hablaban de Alberdi y me hablan de otros preclarísimos dirigentes que tuvo el Estado argentino, que lo pusieron en esa situación. Fueron los primeros en hacer el subterráneo, por ejemplo, fueron los primeros en hacer un montón de cosas que no se habían visto nunca en otro lado, y en Argentina lo hicieron. Sí tenían un Estado liberal y siguen teniéndolo, está escrito en la Constitución, no tanto ya como Estado liberal, sino después de Perón y toda esta cosa. Pero lo importante, a mí me gusta. Hoy enterramos décadas de fracaso, una voluntad de cambio que no tiene retorno, decadencia y declive. Abrazaron las ideas de la libertad y las ideas, abrazaron las ideas de la libertad y las ideas empobrecedoras del colectivismo. Nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho ricos y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Me parece muy, muy bien que vaya marcando la cancha de lo que uno tiene que decir. Nuestros políticos les cuesta hablar en serio. Vamos, sigamos. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria.
Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Ese es el Estado propuesto por el populismo, ese es el Estado propuesto por el socialismo del siglo XXI, ese es el Estado que estamos acostumbrados a vivir en toda esta parte de América. El que llega a los amigos, el que llega a los clientes políticos, el que llega, inventa organizaciones. Evo Morales inventó las organizaciones de los interculturales, de los movimientos sociales, que les cambió los nombres de lo que ya arrastramos desde Paz Extensoro. No, pero no hables así de Paz, que tuvo un gobierno. Sí, el último periodo de Paz Extensoro se puede considerar con algunas ventajas, pero el deterioro de un montón de otras cosas también se la puede achacar a Paz Extensoro. Yo ahora que estoy escribiendo y leyendo tanto, digo, mierda, ¿cómo es posible que un país como Bolivia, internamente, un gobierno se dé el lujo de declarar o de decretar mediante decreto supremo la presencia de campo y la vigencia de campos de concentración? Curaguara, Caranga, Juncía, 4 campos de concentración. El más famoso, Curaguara, Caranga, porque allá fueron la mayoría de los cruceños. Pero en los otros lados estaban los falangistas, estaban esto y lo otro. Campos de concentración que duraron un montón de tiempo, 130 y tantos muertos. Y no hubo nunca una reparación histórica, no hubo siquiera una palabra de decir, puta, le pelamos. Y yo creo que si vamos a hablar de todo. Yo celebro que Milei lo ponga así clarito, como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Sí, señor. Eso es lo que ha habido en toda Sudamérica, y yo celebro que lo haya dicho de la manera que lo dijo, porque ya es tiempo de que muchos comiencen a hablar exactamente como se debe. Sigamos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. Yo no estaba pero el otro día lo escuché a Milei decir algo mucho más interesante. Esto está muy bien con la caída del muro de Berlín, pero él dice, en realidad el fracaso del socialismo viene desde que se hizo el muro de Berlín. Porque cuando vos haces un muro para evitar que tu gente salga, es porque sabés que pueden huirse, que pueden irse, que muchos finalmente saltaron el muro y fueron asesinados por los guardias que cuidaban precisamente porque estaban buscando libertad. Y la libertad es lo más preciado que tiene el hombre y la mujer, el ser humano. Y se quedaban sin libertades. Coincido yo con eso. Lo dijo al pasar. Y yo digo, en realidad comienza todo a fracasar ahí. Los modelos populistas, los Mussolini, los Perones, los Getulio Vargas, estoy hablando de para ponernos aquí. El populismo, reitero, es una forma de hacer política, no es una ideología. Hay populistas de derecha. Perdón, el otro día me olvidé el nombre de Laclau. Laclau es el profesor de Álvaro García Linera y de los populistas del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Su señora, Chantal Mouflet, también. Es decir,
Y no lo hablo de oído, los tengo, los libros, los leo, los guardo, los marco, los subrayo porque es la manera de aprender. Y cuando lo dice quien está entrando, que no tiene tranza con el pasado, seguramente no tiene obligaciones con nadie. Y esa es una ventaja. Le hablo Laje les vamos a poner entre viernes y lunes, les vamos a poner entrevistas con Axel Kaiser, por ejemplo, que viene. Yo le hice una entrevista hace 8 años a él. Y al Bulldog, a López Murphy. Y se la vamos a poner porque es bueno que nos vamos adentrando en lo que probablemente se viene en otros países de Sudamérica. Pero yo digo, ¿cuánto bien nos haría comenzar a reflexionar colectivamente sobre esto? Dejando los adornos y las cosas y hablándolo claramente. A mí me parece muy interesante. Sigamos. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Por el otro... Esto es interesante, ¿no? Claro, caerá sobre el Estado significa vamos a recoger plata, vamos a dejar gente en la calle, pero también más adelante habla de todo un proceso, y además lo hemos escuchado hablando de un proceso, porque no, él sabe que no puede cortarse el 40 y tantos % de los pagos que se le hace a la gente para que no haga nada. Él sabe que eso es ingobernable. Les enseñaron a vivir así y ahora hay que desaprender. La flojera la aprendieron o el vivir del Estado lo aprendieron, ahora tienen que desaprender para comenzar a insertarse en el mercado laboral. A mí me parece que es interesantísimo, sigamos. Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación.
A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, a su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Hay que tener cojones, por lo menos, para atreverse a decir, y peor ese, hey, tranquilo, que falta todavía. Falta, no les hemos dicho todo. Brutalidad discursiva, brutalidad operativa, sin anestesia, como digo. Pero cuando uno llega a esto y mira lo que nos está pasando a nosotros como país, porque esto aquí, si no lo comparamos con lo del país, nos jode. Cuando uno mira y habla de Gonzalo Chávez y otros hablaban de la posibilidad de estancamiento y estas cosas, dice, hey, ¿al final qué? Estancamiento. Bueno, nosotros tenemos baja inflación, pero es porque no, por estancamiento, pero en algún momento podemos tener alta inflación. Y Milei lo dice más adelante con esta inflación y uno se pregunta cómo los dejamos llegar hasta aquí. A todos los populistas que nos hacen bolsa al país, que se tiraron todo, Evo Morales se tiró todo. Y el que estaba acompañándolo era Luis Arce Catacora. Y entonces si Evo Morales y Arce Catacora, porque el que lo acompañaba mejor era Arce Catacora, era su estrella. Bueno, no podemos esperar algo que caiga más lejos de allá, porque la fruta cae debajo del árbol, no cae a 50 metros, salvo que sea la castaña que revienta y sale para todos lados. Entonces, saquemos nuestras cuentas. Hay que preguntar y no los estamos dejando llegar exactamente al lugar donde están estos. Ya tuvimos una UDP. ¿Queremos otra? Bueno, sigamos. Es más, este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia,
no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200%, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por ello, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los $300 mensuales, los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes. Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Choquehuanca dijo no hay plata. Y dijo ayúdenos a hacer un presupuesto donde querían que le aprueben 700 millones de dólares de libre disponibilidad que se lo acaban de negar. Y claro, las medidas tienen que ser el shock. La patria se nos muere, dijo Víctor Paz Estenssoro en su último gobierno, que no hay que olvidarse. Dicen que tienen sus luces y sombras. Yo creo que sí, que tienen sus luces y sombras, y que tienen sus errores grandes y tienen sus grandes aciertos también. Pero él dijo, la patria se nos muere, y tiró 500.000 personas a la calle.
y fue muy duro. Pero el país recuperó como para que esto se la roben y para que la dilapiden y todo. Ahorita venimos, vamos al corte.